Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo realizar un backup de una base de datos Postgres que está en un contenedor de Docker. Lo que vamos a hacer es comenzando identificando los contenedores que tienen las bases de datos. Entonces con Docker ps podemos observar que tenemos en este caso dos contenedores, sistema API y sistema DB. El sistema API es el sistema en sí, que está en Python, y el sistema DB es la base de datos que pertenece a una imagen de Postgres. Si nosotros queremos realizar el backup de la base de datos, no tenemos que hacer nada, solamente ejecutar el comando del backup. En el caso que quisiéramos restaurar la base de datos, lo que tenemos que tener en cuenta es que los contenedores que están linkeados a la base de datos deben estar parados. Entonces, nosotros para ejecutar y realizar un backup de las bases de datos que están en sistema-db-1, lo que debemos hacer es ejecutar el siguiente comando: docker exec, el nombre del contenedor que tiene la base de datos es db, y lo que vamos a ejecutar en este contenedor es un pgdump all -u el usuario, y eso lo vamos a enviar a un archivo en el home, pindu que es el usuario, backup, y qué nombre le vamos a poner, el mismo que el contenedor, bajo db1.sql. Una vez que termina, nosotros podemos observar que nos crea un archivo con el nombre que nosotros le especificamos en la carpeta especificada, y que este contiene todos los comandos de SQL para poder restaurar al estado actual las bases de datos que están en el contenedor. Si nosotros quisiéramos restaurarlos en este punto, nos va a dar un error de que hay un usuario conectado en la base de datos. ¿Es por qué? Porque el contenedor que está linkeado al que posee el Postgres, dijimos que lo tenemos que parar. Con lo cual, docker stop sistema API 1. Dependiendo de qué tan grande sea el contenedor, va a demorar un poco más, un poco menos, y también dependiendo del poder de procesamiento del computador en donde está corriendo. Una vez que está detenido, con docker ps podemos observar que solamente tenemos el de la base de datos corriendo. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar todas las bases de datos que tenga el contenedor. Para ver todas las bases de datos que tiene, con docker exec-it, el nombre del contenedor, psql, que es la herramienta de línea de comando del Postgres para loguearse, con el nombre del usuario que vamos a utilizar para loguearnos. Si no le especificamos a qué base de datos, se logueará a la base de datos de este usuario, en este caso Postgres. Con /l podemos observar que tenemos tres bases de datos: la template 0, template 1 y Postgres. Que en realidad template 0 y template 1 son las bases de datos que necesita el Postgres para funcionar, es donde se almacenan los diccionarios de datos y etcétera. En definitiva, la única base de datos que tiene acá corriendo, que nosotros hicimos el backup, es la de Postgres, con lo cual deberíamos eliminar solamente la base de datos Postgres. Con /q salimos, y lo que podemos hacer es un docker exec nos it en qué contenedor drop db, que esta es una herramienta que viene con la distribución del Postgres para eliminar bases de datos, -u el usuario, y qué base de datos vamos a eliminar. Fíjense que hay
elimino la base de datos. Si nosotros nos queremos conectar, ahora lo que tenemos que hacer es especificarle la base de datos a la que nos vamos a loguear. Con /L vemos que tenemos template 0 y template 1 ahora. Volvemos a salir y lo que vamos a hacer es crear ahora la base de datos para poder loguearnos y restaurar el backup que acabamos de hacer. Si yo me quiero volver a loguear ahora a la base de datos Postgres, lo puedo hacer. /L, tenemos las tres bases de datos. /DT para ver el listado de tablas, me dice de que no tiene ninguna tabla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es restaurar el backup que acabamos de hacer de la base de datos del Postgres. Eso lo hacemos con docker exec -i, pero en realidad lo primero que tenemos que hacer es el cat del archivo del backup. Backup sistemas, eso lo vamos a enviar a través de un pipe al docker exec y el nombre del contenedor a la línea de comando psql-u Postgres. Esto lo que va a hacer es recorrer todo el archivo del backup y lo va a ir enviando a través de un pipe al PSQL. Acá vamos viendo que va ejecutando cada uno de los comandos. Y al terminar, si nosotros nos volvemos a loguear al Postgres, a ver, con /DT, vemos que tenemos todas las tablas restauradas. De esta forma, una vez que terminamos de hacer el backup, lo que hacemos es iniciar de nuevo todos los contenedores que están linkeados al contenedor del Postgres. Docker start sistema API 1. Si no hubo ningún problema ni nada, deberíamos tener los dos contenedores funcionando de nuevo. Bueno, esto ha sido todo de el tutorial de cómo hacer backup y restaurar una base de datos de Postgres en los contenedores de Docker. Muchas gracias.